relevante sobre cuál es la tarea de los arquitectos, qué cosas debemos hacer y cómo podemos ser más relevantes, ¿no? Las preguntas de hoy son bonitas, desafíos, ¿no? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuál es la agenda? ¿De qué se trata? ¿Qué cosa es lo que nos tocaría ahora preguntarnos y responder? Quizás es temprano para tener todas las respuestas, pero de repente hay que poner las preguntas, ¿no? Porque, digamos, es clave esta deontología, este deber ser de la arquitectura, entenderla adecuadamente. Entonces, prevención y gestión son dos palabras que ojalá fuesen ciertas, ojalá estuviéramos previendo esto que nos desborda, ojalá las ciudades ayudaran a gestionarlo y el proceso fuese algo más o menos gobernado, más o menos ordenado, ¿no? Pero no es así. Estamos en los peores días porque esta curva, obviamente, de contagios, tiene una lógica muy dura y por lo tanto los escenarios urbanos, el mercado, ¿no es cierto?, el transporte, en fin, la calle, y los espacios habitados en lugares donde hay mucha concentración, se convierten en contagio, ¿no es cierto? Se convierten en conflicto, se convierten en problema. Y estamos viendo hechos insólitos, ¿no? Migraciones de regreso, personas que quieren caminar cientos de kilómetros para regresar al lugar que entendieron mejor, que conocen mejor, y para quienes de repente Lima, por ejemplo, era una apuesta que luego ha resultado no funcionando y necesitan reencontrarse con sus territorios originales, cómo se administra también el tema de salud pública, ¿no? Yo creo que estamos teniendo un manejo inteligente, informado, a diferencia de otros países, pero evidentemente, y hay polémicas sobre si los indicadores dicen todo o no, sobre si la lógica de los contagios es más compleja de lo que estamos siendo informados, etcétera, ¿no? Entonces, tú has mencionado algunas preguntas importantes. Bueno, ¿cómo es la casa? ¿Cómo es la calle? ¿Cómo es el vecindario? ¿Cómo es el hospital? ¿Cómo es el transporte? ¿Cómo son los servicios? ¿Cómo es la dinámica? ¿Por qué hay concentración? ¿Dónde están esos focos de riesgo? Ya. Y todas esas preguntas son espaciales, ¿no? Entonces, es importante, esto lo prueba, que la ciudad física, esa que los arquitectos deberíamos estar ayudando a darle forma, es decisiva, porque lo físico, lo espacial, genera el riesgo, la calidad de vida, ¿no es cierto?, la pertenecer o estar marginado, las barreras de la ciudad, las exclusiones, ¿no es cierto?, los tiempos bastante absurdos de desplazamiento, en su dinámica cotidiana, ¿no es cierto? Ya. Entonces, esto nos prueba algo que a veces los arquitectos obvian, ¿no? Lo tangible, lo existente, la ciudad, la casa, el barrio, la calle, el parque, ¿no es cierto?, el litoral, el río, ya, es decisivo. Allí vivimos, ya, y ahí tenemos que construir un futuro y un presente, ¿cierto? Y tenemos que sacar adelante una calidad de vida que la ciudad está más bien impidiendo, ¿no? Y además, ¿cuánto de esa ciudad está diseñada? Creo que muy poco. La ciudad viene ocurriendo casi, yo digo, como un huaico, ¿no? O sea, hay invasiones por acá, se va para allá, se va para el otro lado, ¿no es cierto? Hay fenómenos que van ocurriendo como sea. Y la parada, Gamarra, ¿no es cierto? Caquetá, que ha tenido estos días informaciones serias sobre digamos, gente que se ha contagiado. ¿Qué cosa es Caquetá sino un mercado mayorista en el piso, ¿no es cierto? Ya. Y cómo los productos que vienen del norte, y que son muchos,
llegan y Caquetá se convierte en el espacio en el cual esto es organizado espontáneamente, prácticamente sin presencia municipal, sin manejo, sin gestión, sin prevención, ¿no es cierto? Porque ocurre en la calle, ocurre en los tréboles, ocurre en los jardines que no son jardines, ocurre como sea. Y los que vamos a la uni, ¿no es cierto? Nos hemos formado ahí, hemos enseñado ahí también, lo vemos toda la vida. Entonces, evidentemente, la ciudad está presentando una suma de situaciones conflictivas. Y esto no se agota en Lima. O sea, si yo me voy al Cusco, me doy cuenta que el Cusco se ha vuelto un callejón largo y que la gente anda todo el día yendo y viniendo, ¿no es cierto? Ya. Y que el 70 o 80% de los viajes podrían no ocurrir. Ocurren porque no tienen cerca de su casa lo que necesitan tener. Ocurren porque todo tiene que irse al centro y por lo tanto hay una pérdida de tiempo y un absurdo de dinámicas, ¿no? Y la ciudad se vuelve perversa porque entonces vale demasiado dinero lo central, lo periférico se vuelve aún más periférico y el tiempo y la calidad de vida se convierte en algo pobre, en algo bajo, en algo insuficiente, ¿no? Y podríamos hablar de Huancayo, de Piura, de Trujillo, de Chiclayo, de Ica, ¿no es cierto?, de Pucallpa, de Loreto, de Puno, de Juliaca, ¿no es cierto?, de Arequipa, ¿no?, de 20 más. Entonces, ya nuestras ciudades se vuelven patológicas, porque lo que está pasando en ella, más que ser un proceso de desarrollo positivo, se vuelve en esta pandemia una suma de riesgos, una suma de conflictos, digamos, ¿no? Entonces, y hoy los arquitectos contamos poco, tristemente. Y así no era. O sea, yo recuerdo, yo soy estudiante de la uni precisamente, y me tocó estar en 2 terremotos ahí afuera, el 70 y 71. Y en esa época, cuando hubo lo de Yungay, lo del Callejón de Guaylas, lo de Chimbote, ¿no es cierto?, y todos los terremotos seguidos en esa época, hubo planes reguladores, se organizó, pusieron a Santiago Aburto de jefe de todo este sistema, como arquitecto importante, había sido rector, ¿no? Ya, era una figura académica reconocida. Y por lo tanto, yo de Cachimbo, del primer año, segundo, trabajé en el plan de Barranca con Cartucho Miro Quesada, con Nicolini, con Cooper, con Graña, con alguna gente. Y por lo tanto, los arquitectos fueron buscados para ver cómo reordenamos esto. Y algunas cosas se equivocaron. Yo creo que en Huaraz fue una locura desarmar una alameda, hubo equivocaciones. En Chimbote también creo que fue un poco teórico el plan, hubo un plan polaco que quiso mudar Chimbote cuando Chimbote era una ciudad de desempleados y por lo tanto nadie se podía pagar el pasaje, ¿no es cierto?, todos los días para irse al nuevo Chimbote que se quedó medio vacío. Pudo haber equivocaciones y las hubo, pero los arquitectos eran buscados. O sea, el Estado dijo, ya, ¿cómo hago esto? ¿No? ¿Quién sabe de esta vaina? ¿No es cierto? ¿Dónde está la lectura espacial? Ya. Hoy no. Hoy los arquitectos no contamos. Y ese desafío es un desafío que ojalá los colegios de arquitectos, entiendo que el Colegio de Arquitectos ha transmitido lo que hicimos la semana pasada y felicito que así sea, y los colegios regionales y los colegios de todo el Perú deberían preguntarse ¿a qué sirvo? O sea, ¿cuál es mi tarea? ¿No es cierto? Y las universidades lo mismo. ¿Cómo hacemos para ponerle chips nuevos a estos modelos en los que se viene manejando? Y hago 4 reflexiones más para quizás alentar un diálogo. Por ejemplo, el aeropuerto del Cusco se hizo sin arquitectos el concepto, ¿no? O sea, con lo bueno, ¿no es cierto?, el nuevo, ¿no?, el que se tiene que hacer. Oye, y impacto ambiental, casi nada, ¿no es cierto? Impacto en la economía, impacto en el turismo, impacto en el valle, no era parte del encargo. El encargo era cómo maximizo un artefacto, un objeto. Entonces, y así pasa con demasiadas cosas. Entonces, la prevención sería que las ciudades y las edificaciones no sean amenazas, que los planes urbanos puedan tener impacto real,
que cambiemos con planes urbanos realidades y no solo papelitos, ¿no es cierto? Y papel mojado. O sea, yo puedo dibujar un plan urbano bonito con pulmones o con computadora, pero ¿le hacen caso? O sea, ¿qué porción del Perú y de nuestras ciudades está cumpliendo planes urbanos? ¿Cuántos alcaldes distritales, provinciales, hacen lo que les da la gana, ¿no es cierto? Y no reconocen el plan como una base seria para poder organizar lo que hacen. Y tienen el poder para hacerlo. Y terminan impidiendo obras, cambiando obras, llevándose un dinero de una cosa para otra, ¿no es cierto? Entonces, hay un tema de que la prevención no hay esa prevención en el territorio que los arquitectos hacemos, urbanistas, proyectistas, ya. Y la gestión. ¿Quién hace la gestión? La gestión la hace el Estado, ¿no es cierto? La hace las municipalidades, en fin, en las regiones, ya. ¿La están haciendo? O sea, ha habido gestión en el norte cuando hubo todo lo que hubo del niño costero y se ha demorado una barbaridad hacerlo. O sea, hay correspondencia entre lo que se gestiona, que de repente es un distrito de este tamaño en Lima, por ejemplo, hay 43 distritos en Lima y 6 en el Callao. La realidad es una, ¿no es cierto? Y esa realidad incluso va más allá. Lima se extiende en la práctica al sur y al norte y al este, mucho más allá del perímetro de la provincia. Además está Lima, está el Callao y es una sola realidad. Bueno, ¿y qué se gestiona? Cada distrito, cada piecita. ¿Adentro de eso hay capacidad de resolver el problema? No. Entonces, hay una distancia en el rol que podemos jugar en la práctica, cuánto importamos, cuánto somos capaces de hacer, y en la lógica de la autoridad que gestionaría esto, que termina no importando mucho, y entonces ese huaico que he dicho hace un rato va ocurriendo, y la ciudad va acumulando fenómenos uno tras el otro. No se diseñan, no se deciden las ciudades, ¿no es cierto? Se acumulan, ¿no es cierto? Se van y responden a presión. ¿A qué presión? A la presión del valor del suelo, a la presión de la migración buscando empleo y a una presión que se va concentrando hacia Lima, que es 10 veces más grande que las segundas ciudades, que Arequipa, que Chiclayo, que Trujillo, 10 veces, ¿no? Nunca fue así antiguamente, o sea, no tiene por qué ser así. O sea, es así porque las decisiones, las oportunidades, la educación, el futuro, en fin, ya. La gente cree que Lima es el corazón de todas esas llaves que abren puertas, cuando se podría vivir mucho mejor fuera de Lima que en Lima, ¿no? Entonces, pero claro, esas presiones todo el país las está sintiendo y podrían ser transformadas y deberían ser transformadas. Porque si yo consigo que haya trenes, por ejemplo, si hubiera trenes, que no tenemos trenes, ¿para qué vivo en Lima? Si yo puedo en un tren mover mis productos, vivir mejor, tener una agricultura viable. O sea, antiguamente tú te podías ir desde Desamparados a Huancavelica en un tren. Y al revés. Ok, entonces yo podría hacer queso fresco en Huancavelica y vender la cesta en Punta San Francisco, ¿no es cierto?, a los turistas que se bajan del tren. Okay. Entonces, si yo tuviera trenes, tendría un territorio interconectado y tendría un país viable en todas partes. Cualquier ciudad podría ser parte de una economía del turismo, de los servicios, de las ventas, de las exportaciones, ¿no? de la producción, de la biodiversidad, de la calidad de vida, de la calidad de educación, ¿no es cierto? Tampoco tenemos una televisión razonable, o sea, entonces en el fondo el sistema nos está produciendo el problema, ¿cierto? Nos induce a esta situación. Y esto se parece diferentemente en todas estas grandes ciudades de las que hemos hablado, Piura, Chiclayo, Chimbote, Trujillo, y en la Sierra, Cajamarca, ¿no es cierto?, Ancash, Huancayo, Huancavelica, Cusco, Ayacucho, Puno, en fin, ya, Iquitos, Pucallpa, ya, ok. ¿Cómo podría ser un Perú sin trenes? Que los hubo alguna vez. O sea, tú te podías ir, ¿no? Ya lo dije la vez pasada, a Chimbote desde Callejón de Huaylas, o podías ir en el sur, bueno, ya voy. Si hubiera un país con trenes, lo que tendríamos son ciudades cambiadas, porque cada ciudad podría tener una recomposición de sus presiones y podría tener
unas periferias integradas y no unas periferias en las cuales estás excluido. Entonces, si yo puedo vivir en un borde de ciudad bien, ¿para qué me mudo? ¿Para qué tengo la presión de meterme a la ciudad en todas partes y a colgarme de los cerros de cualquier forma, como está pasando en todo el Perú, ¿no? Entonces, de repente, hay un tema que yo sugiero. Propongamos un Perú con trenes, ¿ya? ¿Y cómo sería entonces esa malla urbana, esa malla nacional? ¿Cómo sería el Valle del Mantaro si es que yo supiera que yo puedo interconectar en el Valle del Mantaro, si yo tengo otra carretera central más al norte, si yo tengo... O sea, ¿cuál es esa utopía posible, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos que haya oportunidades en todo el Perú? Para educarse, para tener calidad de vida, para tener recreación, para tener un campo activo. En la ciudad y el campo se pueden acompañar, eso pasa en Europa. Tú tienes que la ciudad y el campo, la ciudad le ofrece al campo mercados, precios, consumo, compradores, ya, exportaciones, intercambios. Entonces el campo puede volverse viable y atractivo. En cambio, en el Perú, la migración ocurrió porque el campo desapareció en su capacidad de producir dinero y desarrollo. Entonces la gente se fue del campo, ¿no es cierto? Y se buscó la ciudad para que la oportunidad de una mejor vida, ¿no es cierto?, se llamaba ciudad, ¿no es cierto? Ya. Bueno, pues esto no tiene por qué ser así. Además, el Perú es biodiverso, exporta, hay todo un mundo interesante de oferta, las mejores paltas, la chía, 20 cosas las estamos el Perú produciendo. El Perú tuvo un equilibrio porque ahora lo que es un sistema de presiones que generan lo que no necesitamos. Saturación, congestión, riesgo, ¿no es cierto? Focos de contagio, conflictos, ¿no es cierto? Y vivir mal lo que podría vivirse bien. Ya. Entonces, esas son mis primeras reflexiones sobre lo que ustedes plantean. Prevenir significaría que uno tenga una capacidad de organizar en condiciones que vuelvan viable y atractivo y valioso y no riesgoso, conflictivo y infectado, digamos, tristemente hoy, los escenarios cotidianos. ¿Ya? Y gestionar significaría que los espacios en los que se toman decisiones permitan que se cambie de verdad eso que ahí está y no que simplemente se trate de que los políticos se dedican a tomarse fotos y a hacer obritas menores para que se acuerden de ellos y a ponerle placas de bronce a eventos pequeños que no tienen ninguna capacidad de impacto real en el conjunto. Y el encargo para cerrar, importante sería entonces que la academia, en el mejor sentido, la universidad, esté respondiendo estas interrogantes. Y que los colegios de arquitectos institucionalmente estén ayudando a que esta agenda quede clara, a que en cada espacio del Perú haya una elucidación, un discernimiento sobre cuáles son los verdaderos problemas. Ya que los arquitectos dejemos de ser estos peluqueros de edificios y nos convirtamos en personas que estamos siendo capaces de proponer respuestas a preguntas, ¿no? Por ahí va. Quizás en otro momento yo podría mostrar algunas imágenes de una ciudad que conozco bien porque trabajé ahí y porque trabajé con la persona que la cambió, que soy yo, lo digas, Barcelona. Rápido, ¿qué hizo Barcelona? Barcelona era de este tamaño, ya. Barcelona consiguió volverse un territorio. Y que en todo ese territorio uno esté en Barcelona, porque tengo educación, porque tengo consumo, porque tengo calidad de vida, porque tengo futuro, porque tengo servicio, porque tengo una red de transporte, porque con un boletito me meto y puedo cambiar del bus al metro, al tranvía, ya. Y todo ese mundo resulta aprovechable. París está haciendo lo mismo. La alcaldesa de París, que es una mujer interesante, nacida en España, además, ¿no? Es una migrante, como el alcalde de Londres también es otro migrante. Es interesante ese fenómeno de cambio ya hasta teórico en la ciudad.
La alcaldesa de París está planteando que tú camines 15 minutos y tengas todo cerca de tu casa. Y que por lo tanto tú no dependas, ¿no?, de todo un aparato enorme para tener forzosamente que moverte, porque lo tendrías cerca, ¿no? Y las ciudades como Barcelona, como París, Milán, ya están rediseñando sus calles, ya están diciendo, bueno, ya, bicicletas, cambio de sección, otra sección vial, otra normativa. Nosotros estamos atrasadísimos, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos nada parecido. ¿Y qué no tienen que pensar los arquitectos? No es que veamos la pregunta. Los arquitectos no pueden seguir diciendo, decidan ustedes y yo estoy acá para que quede bonito. Si es que ha quedado bonito, yo creo que ni siquiera queda bonito. O sea, y hemos estado mucho rato perdiendo el tiempo, ¿no es cierto? Y enseñando tener éxito, ganar plata, ¿no es cierto? Ser notorio, que tu nombre cuente, ¿no es cierto? Que tengas seguidores en tu cuenta de internet, ¿no es cierto? Que tengas fama, ¿no? Ya. Y que ganes plata. Y que ayudes a ganar plata a unos ejecutores de unas obras mediocres, grandazototas, ¿no es cierto?, que lo que hacen es generar esta ciudad conflictiva. Entonces, los cambios son potentes y los retos y los desafíos ahí están, en todo el Perú. Y yo creo que los arquitectos sí servimos si es que encontramos nuestro espacio, si lo recuperamos, lo tuvimos y lo hemos perdido. Ya, esa es mi primera reflexión. Tienes razón, pero vuelvo a una reflexión que hice hace un rato. ¿Por qué tenemos la concentración que tenemos? ¿Por qué tiene que ser así? O sea, es obligatorio que la sierra migre a la costa, que las ciudades ocurran sobre todo en la costa, que las ciudades tengan centros que se van colapsando y unas inmensas periferias, que los viajes sean larguísimos, que perdamos todos horas y horas y horas. Tiene que ser así, porque claro, ese terremoto que puede venir va a ser grave si lo que hay es un uso intensivo del suelo que no ha sido preparado, que no se conoce su resistencia, que no ha sido urbanizado, que ha sido habilitado de cualquier forma. En los recursos de contención son buenos deseos, ¿no?, etcétera. Entonces, o es que quizá este escenario del COVID-19 nos debería dar el reto de aprovecharlo. Va a haber un año en el que no va a haber turismo, en el que los vehículos van a estar guardados, en el que las actividades van a reacomodarse y van a reorganizar el espacio, y por lo tanto es el año que necesitamos para que sí haya prevención y gestión, para que sí haya cambios categóricos que permitan que se le quite la presión a esta olla de presión que son las ciudades. O sea, vivimos en unas ciudades que hierven de presión. Vuelvo a decirlo, esto es así porque la lógica de los desplazamientos y de las centralidades producen lo que producen. Esas centralidades no son necesarias. O sea, yo debería poder usar el puerto de Paita y el puerto de Hilo para exportar. Yo debería poder tener otra carretera central al norte y una más al sur. Yo debería poder quedarme en Pucallpa o en Loreto o en Huancavelica o en Ayacucho y vivir bien y tener futuro y tener una educación de calidad. Yo debería poderme entretener en cualquier parte, ¿no? Ya. No es así. Entonces, esa presión, ese escenario artificial que tenemos es el generador de esta situación. Entonces, obviamente, podemos pintar, yo bromeo, esas heces en amarillo que parece la de Superman,
que le pegan por todas partes, ¿no es cierto? Párate acá, si hay un terremoto, ya voy. Pero no hay dónde, pues, o sea, si no hay espacio, ¿no es cierto? Uno ve la foto ahora que hay cielo sí, más limpio y las ciudades vacías, esas fotos que se han ido tomando son impresionantes sobre que no hay espacio, ¿no es cierto? Sobre que realmente las ciudades no tienen a dónde pintar la S de Superman amarilla porque no hay espacio, y porque todo espacio ha sido convertido en uso, en actividad. Es muy difícil generar seguridad en un escenario de tumulto, ¿no? De conflicto, de saturación. Entonces, lo que hay que hacer es desactivar la bomba. O sea, la bomba se llama esa presión migratoria, se llama, y la causa, no el efecto, la migración bienvenida. Perú y Lima, Perú es un país mestizo siempre, cada vez más, de buena hora, las ciudades de Lima tienen más quechohablantes hoy día, casi que castellano hablantes en origen, o sea, bienvenido todo eso si es que funcionase bien, si es que, o sea, sin exclusión ninguna, que la gente escoja, pero eso no se escoge, eso termina volviéndose una obligación para desarrollarse, para desenvolverse, para aspirar a un mejor futuro. Eso se reacomoda en el espacio. Yo quisiera mostrar rápido, empezar por el final de la película. Ya, esta es Barcelona hoy día. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que el territorio de la ciudad, o sea, la ciudad original es solo esto, solo es una parte que acá está. Pero todo el espacio geográfico, el litoral, todo está intercomunicado. Y por lo tanto, lo que se ha conseguido es que desde cualquier parte de ese territorio, uno tiene Barcelona como centro de oportunidades. Y por lo tanto, eso es una malla de transporte, respeta las áreas verdes, los demás ríos, no solo el Llobregat, sino otros más, el Besós, otros, el aeropuerto, ¿no es cierto?, el litoral. Esa intervención organizada por arquitectos ha hecho que todo el litoral tenga valor, que yo pueda vivir acá o allá y más allá, ¿no es cierto?, ya. Y que se haya vuelto una ciudad inclusiva en la cual, ¿no es cierto?, se vive bien, hay valores. Muy bien, esa ciudad tuvo escenarios como este, ¿no es cierto? Este era el espacio público de Barcelona. No existía, ¿no? Yo he vivido en esa ciudad, o sea, el espacio era estacionamientos, ¿no? Era vacío, era simplemente lo que había entre los edificios para migraciones obreras, para trabajar pagando muy poco, ¿no es cierto? Porque Barcelona, como era un foco de actividad económica, produjo fenómenos parecidos a los que produce Lima. Y los espacios públicos no existían, vuelvo a mostrar una foto, esto era Barcelona, ¿no es cierto? Ya. Y por acá hay más fotos que no hay tiempo de mostrarlas todas, pero y en el fondo, Barcelona pero empezaron a hacer obra y proyectos de espacio público, fue la primera estrategia, de manera tal que se ganara, digamos, en la ciudad, las avenidas, por ejemplo, se convirtieron en espacios amables, atractivos, arborizados, pues hicieron arquitectos. Los arquitectos dijeron, ya, hay que cambiar la ciudad. Y por lo tanto, las plazas de cada barrio se convirtieron en lugares diseñados, corregidos, diferentes. Y cuando se hizo la infraestructura, ¿no es cierto?, vial, esa infraestructura se hizo con una propuesta basada en la trama urbana, para decir ya muy bien, necesito integrar todo. Y esa integración me va a permitir que no solo este sector tenga valor, sino toda la ciudad tenga valor. El litoral, el espacio de atrás, el espacio del costado, ya. Y también se hizo vialidad con calidad de vida, o sea, Barcelona es atravesada por un tráfico que va desde Francia hasta el sur, y por lo tanto el tráfico que atraviesa Barcelona es de millones de personas, o sea, España tiene 75 millones de turistas al año que bajan y atraviesan Barcelona. Entonces, la ciudad tenía que manejar un tráfico de paso,
Pero la ciudad rediseñó sus centralidades y dijo, ya, muy bien, entonces yo voy a necesitar un centro acá, un centro acá, un centro acá, un centro acá, un centro allá. Eso todo ha sido diseñado por arquitectos, ¿no es cierto? Ya han interpretado el espacio y han hecho, y la playa de Barcelona, que ahora es una maravilla, tenía barriaditas adentro. O sea, esto era una barriadita que estaba mirando el mar, ¿no es cierto? Ya. Y el tren pasaba por acá y esto era cualquier cosa, ¿no es cierto? Yo lo recuerdo porque yo he vivido en esa época en Barcelona, por el centro, y esto era cualquier cosa. Era un mundo completamente inseguro y completamente inestable. Bueno, eso fue cambiado, y esto eran las playas, ¿no es cierto? Era un basurero, era verdaderamente un desastre. Y estamos hablando de hace 30 años, 40 años no más. Ok, ¿qué pasó? Que sí hubo una respuesta proyectual, ¿no es cierto? Y que por lo tanto un planteamiento hecho por arquitectos en donde se dijo ya muy bien, necesitamos reenganchar la ciudad con el mar, necesitamos que los proyectos generen una integración, y son respuestas de arquitectura. Necesitamos un litoral que organice la ciudad, que la ciudad vuelva a llegar al litoral. ¿Qué le pasa a Lima en todo el litoral que va al norte del puerto del Callao? Es simplemente un espacio para los contenedores que entran y salen del puerto del Callao, nada más, ¿no es cierto? Ya, Ventanilla, o sea, el Callao, ¿no es cierto? No existe esa playa, está ahí, pero no se usa. Es una playa de contenedores. Entonces, esta serie de fenómenos que acá están resumidos, es un trabajo, digamos, de unos amigos míos arquitectos que lo han resumido, lo que ha hecho es hacer que la ciudad ya no sea un trocito de este tamaño, sino sea un tejido. Y entonces cualquier persona puede vivir en cualquier parte de ese tejido razonablemente bien. Esto pasa en París hace 100 años. O sea, 500 metros tienes que caminar para ir al metro, 500 metros. Y por lo tanto, y tú te metes con tu boleto de metro y tienes una hora más o menos para moverte de cualquier parte a cualquier parte. Y si te quieres bajar de un metro e irte en bus, no tienes que pagar otro pasaje, lo tienes en la mano, ¿no es cierto? Y si hay tranvía, lo mismo, ¿no? Esto pasa en Madrid, esto pasa en Buenos Aires, esto pasa ahora en Colombia, ¿no es cierto? Ciudades como Medellín o como Bogotá han cambiado simplemente porque han sabido administrar el transporte como una herramienta de reorganización de oportunidades. Entonces, ese es el reto. El reto es decir, ya muy bien, ¿cómo desconcentro? ¿Cómo desarmo esta bomba? ¿Cómo la convierto en un tejido? ¿Cómo hacemos que la ciudad sea sistema y no sea algo que colapsa acumulativamente? Porque es una bomba que crece, ¿no es cierto? O sea, el riesgo es mayor cada día, porque hay más densidad, porque hay más exclusión, porque esa exclusión produce mayor densidad. Entonces, lo que tenemos es un sistema completamente que fabrica este riesgo que estamos viviendo terriblemente ahora. Entonces, la pregunta es, ¿y a qué tiene que hacer el colegio de arquitectos? Decir, acá estoy, ¿no es cierto? Acá estoy, ya. Acá estoy, pero tengo ideas. Acá estoy, pero no solo sirvo para hacer cosas supuestamente bonitas o para que la gente gane plata o venda mercancías o venda arquitectura como metros cuadrados a tanto el metro cuadrado, sino para poder decir muy bien, tengo una visión espacial de la ciudad, del territorio, del barrio, del hospital, de la clínica, del estadio, del parque, del río, del litoral, ¿no? Yo he hecho proyectos que se fueron al diablo, ¿no es cierto?, por un alcalde impresentable, ¿no es cierto?, que desarmó el rescate del río, ¿no es cierto?, ya, que desarmó el rescate de la costa, ¿no es cierto? Existen 16 escenarios para que se conecte el malecón de arriba con el malecón de abajo, ninguno, muy pocos están comunicados, anuló puentes peatonales. En el río igual, el río le importa a toda la ciudad de Lima. Recuperar eso significa tener el espacio que todos necesitamos, ¿no es cierto? Ya, el río es un basurero. Ahora está bonito, hay visto fotos todos de los periódicos, en el internet, de que claro, como ya no lo están llenando de basura, el agua está limpia. De repente hasta camarones un día de estos en el río Lima, que hubo, ¿no? Ya, okay. Entonces, estamos hablando de un proceso
de deterioro acumulativo diario ya en nuestras ciudades. Entonces, hay que desactivar esa bomba, ya. Y claro que hay roles importantes entonces en un colegio de arquitectos, en todos, en cada uno. Felizmente, además, el decano nacional ya no es de Lima, en buena hora, mejor, ya, para que, por lo tanto, lo que haya sea una conciencia de que todas las ciudades están ante retos parecidos y que haya una interconexión, ¿no es cierto? Ya. Yo recuerdo, mira, yo trabajé en Barcelona en el Colegio de Arquitectos un rato, creo que con ustedes conversé su día, y el Colegio de Arquitectos de Barcelona ayudó a que existiera una propuesta de plan urbano desde el año 76, cuando se muere Franco y empieza la democracia. Ya había una propuesta prevista desde el Colegio de Arquitectos. Y por lo tanto, la España podía cambiar porque había un plan, ¿no es cierto? Ya, ese plan lo había hecho el Colegio de Arquitectos. Había dicho, en plena dictadura, de 40 años, no cualquier dictadura, una dictadura fascista, una dictadura siniestra, ya había dicho muy bien, la ciudad debe ser esto. Y en este plan ya había conceptos importantes, la recuperación, esto y el otro. Entonces, había una legitimidad. El Colegio de Arquitectos era oído, la comunidad esperaba esa voz relevante e importante. Y las universidades lo mismo, porque las universidades se preguntaban preguntas importantes, ¿no es cierto? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo manejo esto? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo optimizo? Entonces, si hubiera esa visión hoy, que es urgente, ya, ¿cuál es el hospital? ¿Cuál es el colegio? ¿Cuál es el centro histórico? ¿Cuál es el parque? ¿Cuál es la recreación? ¿Cuál es el transporte? Que corresponde a ese rediseño, a esa reformulación. Si hacemos más de lo mismo, el terremoto, ¿no es cierto? Habrá que rezar eso que rezaba mi tía abuela, ¿no es cierto? Aplaca, Señor, tu ira, tu justicia y tu rigor, por tu santísima madre y misericordia, Señor, y salía a arrollarse a la calle, ¿no es cierto? Es la única solución, o sea, rezarle a Perita Colón, al Señor de los Milagros, a Taitacha Temblores en el Cusco, cada uno que escoge su santo, a quien le crea. Pero obviamente lo que tenemos es un escenario inmanejable, inmanejable. Y los arquitectos somos culpables de eso, porque no hemos debatido, porque no discutimos, porque no hay crítica, ¿no es cierto? Porque no hay publicaciones, ¿no? Felicito que ustedes hagan cosas como esta. Y los colegios están ahí pintados en la pared. Yo creo que no hablo de esta dirección y de esta gestión, hablo de que hace rato que los colegios son lugares para ir a pagar, para hacer propaganda de ciertas cosas, para vender cerámica, no sé cuántos, más que para verdaderamente estar acompañando la agenda pública relevante, ¿no es cierto?, de los centros, de las periferias, de las ciudades, del transporte, de los grandes dilemas, digamos, que hay que afrontar. Entonces yo creo que cosas como esta que están ustedes haciendo ayudarían mucho a que este debate se active y a que por lo tanto haya un debate de lo que importa, no de cómo ganar plata, no de cómo ser más famoso, no de cómo copiarse por internet lo que hace no sé quién, la estrella de estos 10 o 20 años últimos de arquitectura mala, ¿no es cierto? Que la historia se va a encargar de botar a la basura, pero que ha tenido estrellato, que ha tenido notoriedad, porque era publicitaria, porque era un producto de consumo, porque llenaba los ojos, digamos, en apariencia, ¿no? Pero que en el fondo no respondía a ninguna pregunta importante. La arquitectura que importa es la que ha respondido a preguntas importantes. ¿Cuáles son? Es esa pregunta central que están ustedes tratando de esclarecer, ¿no? En el poblador hay una conciencia de esa prevención. Recuerdo haber caminado comas en uno de estos fitecas, en estos festivales internacionales de teatro que tienen como 30 años o no sé cuántos ya hay. Y en esa caminata que hicimos con estudiantes hace años, en una cosa de estos congresos anuales o bianuales que hacen los estudiantes, nos dimos cuenta que la gente sabía por dónde los cursos de agua discurren.
y por lo tanto incluso las invasiones o la composición de la organización de la ciudad termina entendiendo el territorio. Y esto es bastante cierto. El problema es que la sobrecarga de ya demasiado en muy poco espacio genera estos riesgos de los que hablábamos hace un rato y con la pregunta de Juan. Pero yo sí creo que la gente del barrio algo sabe, no poco, mucho, y hasta con llantas y con elementos van defendiendo su propio territorio de eventualidades. Y por lo tanto, si hay una cultura del manejo de la colina, del borde, de la pendiente, que está en la historia, sobre todo en la sierra del Perú, porque todas las ciudades de la sierra tienen pues laderas y tienen una lógica que tiene que responder a eso, no son planas, ¿no? Entonces, yo sí creo que los municipios distritales tendrían una tarea de acompañamiento, de toma de decisiones y de asesoría para que de repente estas acciones de autoconstrucción o no, que ojalá no lo fueran, ojalá fueran organizadas de una manera más racional, estén acompañadas de decisiones bien tomadas y no sea cada uno la suya, ¿no es cierto? Ya. Pero esa tarea creo que aún no está. Pero yo sí creo que hay capacidad de barrio y de organización, y el Perú ha tenido ejemplos de barrio, y El Salvador, la propia Independencia, Comas, ¿no es cierto? Ya. Y en todo el Perú, no solo en Lima. Entonces, en el fondo sí hay, si uno descubre la forma en que esa organización de barrio puede ser el interlocutor capaz de racionalizar lo que tienen, podría eso mejorar mucho, ¿no? Ya, y el plan urbano. De nuevo regresamos a lo anterior. Por ejemplo, va a haber un plan urbano en Lima, va a haber otro plan urbano en el Callao. ¿Por qué? Porque Lima es una entidad y Callao es otra entidad. Y porque el Estado no puede sumarlos porque son dos entidades. Y porque uno es una provincia, el otro también es una provincia, hay una región, hay una... Entonces, hay un enredo que tiene que ver con lo que dije al principio. En el Perú tiene, creo que 2.000, 4.000 municipios, no sé cómo. Ya. O sea, tenemos una institucionalidad bastante absurda, ¿no es cierto? Las regiones, ¿cómo así Tumbes o Moquegua, que son de ese tamaño, van a ser región exactamente igual que Puno, que Loreto, que Ucayali, que ya? Entonces, en el fondo, la escala, lo único que hicieron nuestros políticos fue calculando ya en cuántas regiones gano si le cambio el nombre al departamento y lo llamamos región. Eso hicieron. Y por lo tanto nos dieron unas regiones que no son regiones, porque no tienen lógica territorial, lógica económica. Entonces, acá tiene que haber un rediseño del Estado, diciendo ya, muy bien, Pulgar Vidal, este geógrafo interesante, que la transversalidad y estas reflexiones las hizo en su momento y están en sus libros, sí tiene una mirada económica, cultural, histórica, natural, ecológica, de lo que podrían ser territorios gestionables. No lo son eventos completamente accidentales, ¿no es cierto?, cuya economía interior no tiene mucha lógica. Entonces hay regiones pobres, regiones hiperricas, desigualdades, ¿no? Entonces hay un rediseño del Estado físico en el cual los arquitectos deberíamos estar participando para replantearlo. Cuando se desarmó el Instituto Nacional de Planificación se perdió un hilo que está tratando de volverse a generar con el CEPLAN y con otras cosas. Pero hay toda una reflexión interesante para que el plan urbano tendría que ser Lima, Callao y provincias, porque esa es la realidad. No Lima solita, Callao solito, y qué pasa con Chancay, o qué pasa con Cañete, o qué pasa con, ¿no es cierto?, con Mala. O sea, o qué pasa con toda la costa sur de Lima, ¿no es cierto?, que evidentemente de Pucusana para el sur ya no es Lima. Mentira, pues ¿cómo no va a ser Lima? Claro que es Lima, si eso está completamente interconectado, si el Soyuz cada 5 minutos se va a Ica porque hay actividad económica que lo explica. Entonces, acá tiene que haber un reacomodo de la lógica de los espacios planificados para que exista algo. Y tendría que haber un acuerdo nacional de rediseño de este equilibrio general. Entonces, con esa escala doble, cada espacio puede ser diseñado en asociación a las demás cosas que están interconectadas
Y el gobierno nacional debería decir, ya, necesito otro plan urbano del Perú, necesito, y el Ministerio de Vivienda debería decir por qué es vivienda y urbanismo, y por qué es la entidad a la que le toca, no hay otra. En otras partes, en Francia, aménagement de territoire, ordenamiento territorial. En España, igualito, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. O sea, es el territorio el tema, no la vivienda, el territorio. Entonces, la reflexión tiene que madurar, tiene que convertirse en una mirada holística, integradora. Y por lo tanto, las carreteras interoceánicas deberían ser esquemas de desarrollo, no solo una pista para maximizar cortes y rellenos. No, tendría que ser una estrategia para que entonces consigamos objetivos. Ya, ¿dónde está la propuesta del Colegio de Arquitectos? ¿Dónde está la propuesta de los arquitectos? ¿Dónde está lo que nosotros hemos ganado como legitimidad para proponer eso y que nos escuchen? Entonces, nuestro problema es que queremos que nos escuchen, pero no tenemos nada que decir, ¿no es cierto? O tenemos muy poco que decir. O lo que estamos diciendo es muy episódico, es muy aislado, es muy fragmentario. Entonces, yo comparto lo que estás diciendo. Medellín y Colombia, en general, o sea, Bogotá, tienen municipalidades más fuertes, pero Medellín la tuvo clara. En vez de al fondo hay sitio, convirtamos el fondo en privilegiado. Hagamos que esos lugares que eran al fondo del cerro, ahí pongo la biblioteca, ahí pongo los equipamientos, ahí pongo las dotaciones, reequilibro, uso los aires para moverme, ¿no es cierto? Genero el teleférico de toda la ciudad y le ofrezco a cualquier persona de Medellín, tú llegas en 25 minutos a donde quieras, ¿no es cierto? Ya. Bogotá lo mismo. Yo he estado en Bogotá bastante en los años 90, porque yo hice el plan del centro de Lima y me mandaron yo he colaborado con Cartagena de Indias para el plan urbano de Cartagena de Indias, me mandó UNESCO. Ya. Y fui a Colombia 8 veces por esa razón. Ok, Bogotá era peor que Lima. O sea, el transporte público de Bogotá era una catástrofe, lo nuestro era mejor. Ya, hoy Bogotá es una ciudad en la cual realmente tú te mueves muchísimo, ¿no es cierto? Porque verdaderamente puedes tener en el sistema que se inventaron, ¿no es cierto?, con unos puentes interesantes, con parques en todas partes, con los ríos, todas las torrenteras se convirtieron en parque, cualquier ciudadano tiene cerca de su casa parque, tiene bicicleta, la usa, no la guarda en el closet, la usa, ¿no es cierto?, el domingo en las ciudades de todo el mundo, porque usan las bicicletas. Entonces la ciudad se vuelve algo que tú quieres, que tú respetas, que a ti te da calidad de vida. En Lima odiamos a la ciudad. La ciudad es un problema. La ciudad es distancia, tiempo, incertidumbre, inseguridad, bronca, tensión, ¿no es cierto? En fin, más que un lugar encariñado, valioso, que tú te paseas, que tú buscas, que te da lo que tú quisieras encontrar. Entonces, Medellín, Guayaquil, ¿no es cierto?, Quito, Bogotá, son muchas, Santiago, ¿no? Son muchas las ciudades de América Latina en las cuales ya no hay ese odio con la ciudad, porque la ciudad te está ofreciendo una ciudad amable, grata, vivible. Quito, el centro del Quito es el suelo más buscado. O sea, el valor del metro cuadrado en Quito, en el centro, es el más alto de todo Quito. En el centro de Lima, el suelo vale 20 veces menos que el de Barranco o el de San Isidro. El centro es periferia, el centro no pasa nada en el centro. Perdón, ahora sí pasa algo muy terrible, pasa que hay conflictos, pasa que hay caquetá, pasa que hay, ¿no es cierto?, saturación, que hay congestión, que hay conflicto, que los mercados o los espacios, digamos, habitados, que se cae pues el callejón del buque, que los centros históricos no tienen cómo ser conservados, ¿no? Entonces, estamos con una patología urbana que tenemos que corregir. Yo creo que ese es el gran reto, ese es el desafío. O sea, el desafío es cambiemos, no hagamos más de lo mismo. Y seamos necesarios. O sea, el arquitecto tiene que decir, acá estoy, pero tengo algo que decir. Acá estoy porque soy guapo, porque soy arquitecto, porque me da la gana de tener protagonismo, no es un argumento razonable.